Hola, qué bueno que nos encontramos en este espacio nuevamente para continuar con nuestro taller bíblico, Conócete a ti mismo. Y estamos en el tercer mensaje, así que vamos a proclamarlo en el nombre de Jesucristo, nuestro único Redentor. Este mensaje se titula ¿Cómo aceptarme a mí mismo? ¿Cómo aceptarme a mí mismo? Para conocerme bien. Pues al respecto habría que hacer una reflexión sobre la aceptación, porque a veces se confunde la aceptación como un modo de gustarse uno mismo, y es algo muy distinto. Hay muchos ejemplos de cosas que se aceptan. Aceptamos regalos, aceptamos un trabajo, aceptamos ideas, aceptamos relaciones de amistad, aceptamos enfermedades, aceptamos tanto bienes, dones, como también carencias. Ese es un elemento importante a considerar en tratándose de esto de la aceptación a mí mismo, que no solamente debemos discurrir en el sentido de aceptar las cosas que consideramos favorables, sino también aceptar las adversidades. Porque aceptarse uno mismo implica ser responsable de uno mismo. Y todo cuanto nos es dado lleva consigo una responsabilidad. Aún un regalo no lo tiramos a la basura, sino le sacamos provecho, le sacamos fruto. Lo mismo a una carencia. Si hay una enfermedad de un ser querido o una enfermedad propia, si no la aceptamos, la dejamos descuidada, desatendida. Pero si la aceptamos, afrontamos la situación con los recursos que tengamos y como podamos para tratar de curarnos, de sanarnos. Por eso la aceptación tiene un vínculo muy estrecho con la responsabilidad, con la respuesta que damos libremente ante toda situación que se nos presenta, sea favorable o sea adversa. Y hay que tomarla para sí, esa responsabilidad, como en un trabajo que aceptas. Te haces responsable del horario, de los propósitos, de tus conocimientos, de tus experiencias. Sabiendo que nosotros somos, como dice el Salmo 139, un prodigio de Dios. Toda la naturaleza lo es, pero los seres humanos somos la corona de esa creación. Somos maravillosos. Fíjense que realidades tan grandes, tan colosales como las galaxias y las constelaciones de estrellas, aún teniendo luz propia y siendo tan enormes, no nos pueden ver. En cambio nosotros podemos verlas a ellas y deleitarnos con su luz. Somos un prodigio. Pero cierto es que nos dejamos engañar a veces con la medida que quiere darnos el mundo o inventando una medida propia. Con la medida que nos da el mundo, en donde sabemos que excluye todas las diferencias, que uno queda excluido por ser joven o por ser maduro o por ser niño. No hay una medida para todos en el mundo. Pero tú no tienes por qué medirte como el mundo quiere que te midas. Tampoco te atrevas a ponerte tu misma medida, porque entonces te vas a elevar sobre los demás.
Y en ambos casos vas a generar vacío. Y lo que pretende la aceptación de sí mismo no es un vacío, lo que pretende es trascender a una comunidad, a una familia, a un pueblo. Por eso quiero leerles el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32, que nos dice: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Esta es una respuesta muy clara, muy cierta, de lo que es la aceptación de sí mismo. Tener un solo corazón y tener una sola alma, pero no para mí mismo solamente, sino para mi comunidad, mi familia, mis compañeros, mis amigos, mi iglesia. Entonces, aceptarse a sí mismo no se queda en sí mismo, trasciende a los demás, hasta lograr un solo corazón y una sola alma, hasta poder desprenderse, como dice esta lectura, de sus conocimientos, de sus experiencias, no guardárselas, de sus bienes, porque ha encontrado que si somos alguien es porque nos ha sido dado todo gratuitamente, porque la gracia de Dios es la que nos ha constituido a nosotros en riqueza, en bien. Dice en el numeral 1997 del Catecismo de la Iglesia Católica que la gracia es una participación en la vida de Dios. Y justamente Dios nos ha proveído de todo lo que sabemos, tenemos, somos, porque quiere que participemos de Él, pero que no nos lo quedemos para nosotros, porque Dios mismo es comunitario, es trinitario. La aceptación a sí mismo no es bajo una visión individualista, sino comunitaria, para tener un solo corazón y una sola alma. De modo que para aceptarte tú mismo vas a tener que aceptar toda tu circunstancia, todas las realidades que te rodean, todas las personas con las que convives. Aceptarlas no porque te agraden, sino porque son valiosas. Porque otro elemento esencial de la aceptación es saber que somos una obra en construcción, no somos una obra terminada. Dice la Escritura que somos obra de Dios y que Él mismo nos va edificando. Y todo lo que recibimos en bienes, en carencias, en adversidades, en pruebas, nos edifica. Pero no solo para nosotros mismos, sino para el bien de los demás. Ya el apóstol Pablo nos prevenía al respecto de esas medidas del mundo y de la medida propia, que son unos errores. Dice en la segunda carta a los Corintios 10:12, ciertamente no nos comparamos con esos que se alaban a sí mismos, pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Pablo hablaba justamente también de las personas que a veces llevaban la palabra pero querían hacerlo con lucimiento y se comparaban con los demás. Y lo mismo en un equipo de fútbol, se compara uno con el otro y a veces entre hermanos también se comparan. Todo ello es una forma de no saberse aceptar a sí mismo. Porque para aceptarme a mí mismo no necesito compararme con nadie, sino complementarme con todos. Y yo me complemento cuando transmito, cuando comparto mis conocimientos, mi ayuda, mi esfuerzo, mi tiempo. Y cuando recibo
todo esto de los demás también. Hay un video que cuando Alondra iba en la primaria, a los padres de familia, los profesores nos mostraron para un mensaje muy bonito. Consistía en la carrera que hacía un grupo de niños, todos con discapacidad. Unos iban corriendo con una prótesis, otros con 2 prótesis, otros cojeando, otros con muletas. Todos iban al disparejo. Pero llegó un momento en que uno de ellos cayó. Y entonces nadie siguió corriendo la meta, sino que todos se volcaron hacia el competidor caído. Pudo incorporarse y lo ayudaron para que junto con todos terminaran la carrera. Esa es otra mentalidad. Cuando se aceptan a sí mismos, ya no compito por verme mejor con los demás. Cuando se aceptan a sí mismos, todos valemos para una misma cosa, sabiendo que todos tenemos un mismo destino, porque todos fuimos llamados por el que nos creó. Entonces este mensaje quedó muy claro. Aquí la carrera, lo importante es que la terminemos todos, y entonces todos vamos a celebrar. Si nomás gana uno, celebra uno solo, y los demás, como ocurre en tantas competencias, luego quedan muy tristes, porque todavía no hay un solo corazón y una sola alma. Ahora bien, hay una realidad que es más difícil de aceptar. Cuando el ser humano se siente ya desboronado, desanimado, y cuando está desgarrado interiormente, porque ha traicionado, ha abusado, a veces a sus seres más queridos. Cuando ha pecado, cuando se ha separado de Dios, cuando ha perdido esperanza, ¿cómo aceptarse ante esa situación? ¿Qué puede hacer el hombre para redimir todo ese desgarramiento interior? Tal vez el hombre no pueda redimirse, o más bien no puede redimirse a sí mismo. Pero aquí, aquel que nos llamó, aquel que nos edifica, el que nos creó, sí tuvo una respuesta para con nosotros. Porque ¿quién no ha estado desgarrado? ¿Quién no ha estado ya desanimado, con muy poco aliento moral, espiritual? Teníamos la necesidad de una respuesta de Dios y Él nos la dio. Les voy a leer el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Pues tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Aquí vemos que aquella parte que no podíamos asumir ya, que por ese desgarramiento tan profundo, Dios, como dice la Escritura, envió a su Hijo a morir para que esa dignidad que habíamos perdido se recobrara, y con creces, porque después de que Jesús vino y cumplió su misión, nosotros ya no fuimos más criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Y así, por puro amor, por pura gracia, nos restituyó a nuestra dignidad más elevada. ¿Qué cosa hizo el Padre por nosotros? Y el Hijo en su sacrificio por nosotros.
Y si esto lo vemos como el acontecimiento más grande de nuestra vida, porque pregúntense qué otra cosa más importante les ha ocurrido a ustedes. Ni el existir, ni el haber nacido, ni el haber sido creados, que ya es algo inconmensurable, el que Dios nos haya dado la vida. Pero el que Dios haya dado su vida por nosotros, para que tuviésemos vida eterna, esto nos eleva hasta el último cielo. Nos damos cuenta entonces que valemos tanto como la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién no va a aceptarse entonces ahora? Más allá de lo que te hayan dicho, de lo que te hayan ofendido y humillado, más allá de todas nuestras dolencias, más allá de todas nuestras traiciones, que han quedado borradas ya, por ese sacrificio, que han quedado pagadas ya. ¿Cómo no aceptarnos ahora? Totalmente, enteramente. ¿Cómo no asumir de otra manera la vida cuando sabemos que el Hijo de Dios murió por ti, murió por mí y por todos, y por amor, como dice en Gálatas 2:20, me amó y murió por mí? Ese es el acontecimiento más grande de nuestra historia y de la historia de la humanidad. Eso es lo más importante que te ha pasado en tu vida. ¿Y cómo contestar a ello? ¿Cómo asumirlo? Imitándolo un poco él. Imitándolo con ese día a día de generosidad, de entrega y de donación. Porque si asumimos, si tomamos para nosotros lo que el Hijo nos trajo, es inagotable ya lo que podemos dar. Y es incuestionable que tendremos verdaderamente un solo corazón y una sola alma para con todos los que nos rodean. Por esa gracia. Porque lo más importante de nuestra vida y de nuestra aceptación es que lo hagamos desde el amor de Jesús crucificado. Así nos vamos a aceptar con toda nuestra historia, con todas nuestras penas y dolencias, con todas nuestras glorias vividas y penas sufridas. Eso es la aceptación total de uno mismo. Como dice la Escritura, por creer en Él, que verdaderamente murió por mí. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos. Espero verlos en el cuarto mensaje la próxima semana. Hasta entonces.